por ahí arriba, si no quisiste informarte porque realmente es un poco apabullante toda la información que hay, nos va a contar un poquito Camila qué es esto de la ley de glaciares, en qué situación está y qué es lo que todavía se puede hacer. Bueno, estamos hoy en una mega sesión del Senado, ¿no? Hoy viernes, raro en el Senado, pero bueno, antes del domingo el Gobierno Nacional quiere aprobar 150.000 proyectos todos juntos para tener el domingo en su discurso de apertura de sesiones ordinarias una serie de instrucciones que dio el FMI aprobadas, ¿no? Uh-huh. Porque no es más ni menos que eso, son las instrucciones del Gobierno Nacional, que es el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, hoy entre el paquetón de cosas que se debatió en el Senado, se aprobó la reforma de la ley 26.639, que es la ley de glaciares, que es una ley que fue pionera en el año 2010. La Argentina fue pionera, fue el primer país del mundo en tener una ley de glaciares, en donde consideraba que los glaciares eran reservas de agua potable y natural en el mundo y que por lo tanto no podían ser transgredidas por ningún proyecto o megaproyecto económico que utilizara algún tipo de químicos que pudiera contaminar esos glaciares, que son esa reserva de aguas hídricas, ¿no? Uh-huh. Y lo revolucionario de ese proyecto fue que incluía no solamente al glaciar como lo conocemos hoy, sino que además incluía los suelos periglaciares, que es lo que hoy escuchamos en el inicio del programa, que decía que esas rocas cubiertas de uh-huh. hielo en realidad tienen una función dentro de lo que es el ecosistema de los glaciares, que lo que hacen es brindar agua a todos los ríos que hay. Ríos y lagos. Lagos de la cordillera, que están cercanos a la cordillera y demás. Uh-huh. Bueno, esta ley se está debatiendo, ¿por qué? Porque entre todo el paquete de negociaciones que hizo el Gobierno Nacional para poder aprobar la reforma laboral, estaba justamente esto de la ley de glaciares, que es un largo reclamo que tienen algunas provincias mineras, en donde concentran su mayor actividad económica en la actividad minera. Y entonces querían que esta ley se reforme para ellos tener mayor posibilidad de habilitar proyectos en estas zonas. Por eso fue muy apoyada por Catamarca y por San Juan, que no tienen glaciares, pero que igual les interesa que esta ley salga. Tienen zonas periglaciares uh-huh. también y suelos congelados que alimentan las cuencas de los ríos en lugares que son extremadamente secos, uh-huh. ¿no? Digo, toda la región de Cuyo en Argentina es un tema, o sea, la sociedad gira en torno a lo que es el riego, a lo que es la cultura del agua, sobre todo lo vemos mucho en Mendoza, uh-huh. eso, ¿no? De cómo, bueno, el tema de la actividad vitivinícola está muy controlado, el tema del riego y el tema del acceso al agua. Para los mendocinos es ultra importante, por eso en Mendoza está prohibida la actividad minera. Uh-huh. La que más quería esto es San Juan, uh-huh. que toda, digamos, la mayor actividad económica que tiene la provincia es el ingreso de estos capitales. Pero actualmente hay más de 6 proyectos. Supuestamente el gobierno dice que nos estamos perdiendo 30.000 millones de dólares de proyectos de cobre y litio por culpa de esta ley que no habilita la explotación de estas zonas periglaciares, ¿no? Convengamos que este año el RI va a ingresar 5.600 millones nada más. Digo, tanto que es el RI, las grandes inversiones, ordenar el país para tener grandes inversiones. Bueno, solamente 5.600 millones de dólares, porque todavía los inversores no confían mucho en las ideas de Caputo. Totalmente, y además porque no alcanza solo con habilitar el RI, también tiene que ser un país que tenga alguna proyección, alguna estabilidad. Y ahí no. Tenés que poder transitar por una ruta. Claro. Por ejemplo. O que no te quedes sin luz. Por ejemplo. O sea, tenés una cantidad de cuestiones de logística e infraestructura que hoy están en crisis. Sobre todo en Vaca Muerta y por eso. O sea, con el RI no alcanza, no te va a alcanzar. Pero bueno, la discusión, y esto sí hay que aclararlo, no es minería sí o minería no, ¿no? Uh-huh. Porque digo, muchas veces se gira para ese tipo de discusión y la realidad es que la actividad minera es una actividad que genera trabajo y que es una actividad que le da mucho dinero a muchas provincias, que es necesario. Acá la discusión es que estas 6 megaproyectos que están en Argentina, en algunas provincias, están diseñados para que en su área de explotación incluyan estas zonas periglaciares. Y por eso las provincias quieren reformar esta ley para poder decir en qué zonas se define un glaciar o no.
¿Qué es lo que hay actualmente? Un inventario de glaciares que lo establece el Instituto Nacional de Glaciares de la República Argentina, que te dice, acá se puede explotar, esta zona es periglaciar o no, en base a estudios del CONICET y de un montón de científicos que están preparados sobre estas temáticas. ¿Qué pasa ahora? Bueno, supuestamente estos inventarios va a haber un funcionario de cuarta línea o de quinta línea que saque algún papelito burocrático que diga, esto ya no es un glaciar. ¿Para qué? Para que esas empresas puedan explotar. O sea, ese sería como la transformación, el cambio. Ya no lo manejaría el tema del inventario, la cuestión nacional, o sea, el gobierno nacional, sino que lo manejaría las provincias en una recuperación de su soberanía para la decisión de sus actividades económicas. Entonces, se modifica el régimen de prohibiciones, o sea, supuestamente la minería va a seguir vedada en zonas glaciares, pero lo que van a sacar es a qué le llaman glaciar y a qué no. Exacto. O sea, solo cuando implique, dice el proyecto, una alteración relevante del ambiente. ¿Qué es una alteración relevante del ambiente? ¿Quién va a decidir qué es una alteración relevante del ambiente? ¿No? Digo, claro, ¿quién lo va a decir? Definime relevancia. Claro, ¿en base a qué? ¿A un estudio ambiental, como pasa a veces? No, en base a lo que diga el gobernador. Por ahí luego la reglamentación la va a trabajar el espacio de la Comisión de Asuntos Científicos, y ahí Lilia, que está atenta a esas cosas. Claro, es verdad, Lilia es la presidenta de Comisión de Asuntos Científicos. Claro, ese es el problema, cuando llega una Lilia Lemoyne como presidenta de Asuntos Científicos, se me cae toda la relevancia. Algunos datitos de color: el 70% del agua potable de Argentina proviene de la fuente de los glaciares. Si se llegan a contaminar estos suelos, no se recuperan más los glaciares, no es que podemos hacer cubito de la heladera y tener agua potable, ¿no? Este mismo proyecto lo quisieron avanzar en la ley bases, pero obviamente con el otro congreso no tuvieron demasiada... con el congreso anterior, claro, a las elecciones del 2024. Claro, del 2025, perdón. Y ahora el problema que tenemos, arreglados. Claro, el problema que tenemos hoy es que se está avanzando sobre los glaciares en un contexto de cambio climático. ¿Sabes cuántos kilómetros cuadrados de hielo se derritió entre el año 2000 y 2023? 23 años en el mundo, en la historia universal de la Tierra, 23 años, imagínense que es nada. Suspiro, claro. La nada misma, a ver cuánto. 19.000 kilómetros cuadrados. Wow. En 23 años. Exacto. Perdimos toneladas de agua dulce. Pero sé que es rapidísimo. O sea, el calentamiento global es rapidísimo. Exacto. Así que bueno, en esta ley lo que se va a hacer es que, bueno, el gobierno argumenta que esta ley es ambigua, la que está hoy, que frena las inversiones de 30.000 millones, ¿no? Siempre el argumento es económico. Siempre es económico, sostienen que la minería es la salida de la pobreza. Bueno, ¿no? Déjame dudar. Pero bueno, tenemos las diferentes realidades de las provincias. Va a venir una lluvia de inversiones. Exacto. O sea, todo es por la lluvia de inversiones. La provincia que más presiona la reforma es San Juan, que tiene proyectos mineros más grandes. Por eso UNIAC votó a favor. Exacto. UNIAC que todavía, digamos, que no pertenece a la Libertad Avanza, ¿eh? No. El argumento local es que el gobernador lo que sostiene es que la ley actual se basó en una definición de ambiente periglaciar demasiado amplia que impide tocar incluso los suelos congelados sin hielo visible. Entonces, Mendoza, por ejemplo, es lo opuesto. O sea, ahí la defensa del agua, como te decía recién, ellos tienen es una causa transversal que une radicales, peronistas, movimientos sociales, no importa qué. Igualmente, hubo senadores mendocinos que votaron a favor de esta reforma. Y en este momento, o sea, eso ya salió en Senado y pasó a diputados, o sea que todavía no está aprobada. En media sanción, ¿no? ¿Con qué modificaciones pasó a diputados? Esto que te digo, el Inventario Nacional de Glaciares va a ser validado por las provincias, o sea, ellos van a decir qué es glaciar y qué no. Puede no ser, o sea, puede quedar, ¿podemos zafar en diputados? Sería la pregunta. Y mira, está muy difícil, está muy difícil porque en Argentina hay un modelo de país en donde se llama, en inglés se dice winner takes all, o sea, el que gana, el que tiene el poder,
gana todo la suma del poder público. Y si algo que hace el presidente de la nación es ejercer el poder con su hermana. Con lo cual, lo que están ahora, después de haber ganado las últimas elecciones y teniendo un Congreso un poco más abultado, es justamente comprar con especias y no tan los votos que le faltan, ¿no? Sí, son especias, porque ¿qué va a negociar un tipo como Sáenz? Una rotonda, 2 metros de pavimento. Y algún sobre abultado también, ¿no? Sí. Alguna prebenda personal. No lo vamos a saber todavía, ¿no? Digo, me parece. Qué sé yo. Pero sí, como para terminar o para cerrar, vamos a ver qué pasa. Esta reforma se aprobó con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención. La verdad es que no es simplemente una modificación de artículos o una actualización de inventarios o una cuestión técnica, ¿no? Digo, en el fondo hay una declaración del principio sobre qué modelo de desarrollo queremos como país, ¿no? ¿Qué estamos nosotros como sociedad dispuestos a convalidar? Porque si bien estos senadores supuestamente representan al pueblo argentino, están votando cosas que yo no sé si el pueblo argentino estaría a favor. Pero bueno, pasa en la desinformación o en la poca especificidad de la información, y también en que si a vos tienen todo el tiempo ocupándote de qué vas a comer esta noche o qué vas a comer mañana, exacto, porque esa es ¿qué te va a importar las generaciones futuras y el agua potable? No podés visualizar el problema exacto, futuro. Claro. Y bueno, y eso hace que la gente no pueda tener una opinión ni tampoco se organice para defender cosas que parecen muy lejanas en el tiempo y muy extrañas, muy ajenas a la vida cotidiana. Por eso estamos en una paradoja, ¿no? O sea, mientras el mundo discute cómo proteger sus reservas de agua dulce o quieren hacer guerras inventadas o estratégicas para justamente conseguir esa agua, aquí debatimos qué tan rápido podemos liquidar el agua, ¿no? ¿A quién responde hoy el Estado? ¿Está garantizando el bien común o los recursos estratégicos o negocios de cortoplacismo? Digo, me parece que o defendemos nuestro territorio o nos derretimos ante la presión de los mercados, ¿no? Rápidamente. Muy así, en 23 años. La política hoy eligió el cortoplacismo. Te tengo una noticia. O sea, decidió que la caja, que los megaproyectos de inversiones de lluvia que va a llegar entren ahora mientras Milei está. Entren ahora, ¿no? Para y eso, que Toto pueda hacer más carry trade. Exacto, y eso vale más que el agua potable, que es uno de los bienes más preciados en términos generales. Así que veremos si en algún momento la suma del poder público deja de ser suma del poder público, la gente se empieza a enojar más, la gente se empieza a indignar más con estas cosas y se empieza a organizar para realmente presionar en la calle para que estos dirigentes nos vuelvan a representar. Separador. Nahuel Briones.